el orgullo, la altivez, la soberbia. Siempre la soberbia está unida con la rebeldía. Un soberbio siempre va a actuar rebeldemente. Ayer, en las horas de la noche, un personaje aquí en Florencia, en la zona rosa, atropelló un poco de personas. Entre ellos, una familia, unos niños que iban ahí. Y el hombre, en lugar de detenerse cuando lo hicieron el requerimiento, huyó. En su vida, hermano, eso reunió una cantidad de personas en moto, muchachos, gente, porque había atropellado muchas personas. Al fin lo detuvieron, hermano, el hombre a las malas le tocó bajar y la gente, pues, si no hubiera sido por la fuerza pública, lo hubieran linchado ahí mismo. ¿Qué lleva a una persona a actuar de esa manera? A creerse más que los demás, a pensar que puede pasar por encima de otro y que eso no tiene consecuencias. Simplemente una actitud de una persona que es altiva, arrogante, orgullosa, soberbia, prepotente. Por eso, una de las cualidades que Dios le pide a los que sirven al Señor, la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 24. Manita, Carol, regálenos la lectura de esta segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24. ¿Qué nos dice la palabra acerca de cómo debe ser el siervo del Señor? ¿Cómo debe ser el hombre que sirve a Dios? Segunda a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24. ¿Qué cualidad pide que tenga una persona que le sirve a Dios? Dice que no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar y termina con la palabra sufrido. Porque para uno no tener contiendas tiene que soportar la grosería, la patanería de otra persona. No igualarse. Y eso no es fácil para los que tienen un carácter colérico. Porque los que tienen un temperamento colérico, eso se prende nomás dando una razón. ¿Amén? El Señor le decía al pueblo de Israel, yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, oiga, Dios, mire lo que Dios le dice a Israel, aún viviendo yo con vosotros, yo estando con ustedes, soy rebeldes a Jehová. Oiga, hermano, o sea, veían la gloria de Dios y no respetaban eso. No respetaba las palabras de ese varón de Dios llamado Moisés. Dice, estando yo con ustedes, no respetan a Dios, son rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más yo después de muerto? Entonces, mará, que es la palabra hebrea para rebeldía, también significa una persona que desafía la autoridad. Y eso lo vemos cuando un niño crece, empieza a decirle no al papá y a la mamá. ¿Por qué lo hace? Está desafiando la autoridad. Cuando el padre o la madre le dan una orden y el niño le dice no. Amén. ¿Y por qué un niño rechaza esa orden? Porque es que la terquedad y la obstinación está
hermano, allí en la naturaleza pecaminosa humana. ¿Ven? En la mayoría de todos existe, en cierto grado, la terquedad, el orgullo y la arrogancia. Amén. Mire que el Señor le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 9:27, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no te fijes en la terquedad de este pueblo, ni en su impiedad y pecado. Y en número 20:24 dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y aún el hombre más sabio de toda la tierra que ha habido, además de Cristo, que es el rey Salomón, dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces hay una serie de características que se manifiestan en una persona que es rebelde. Una persona que es rebelde quebranta siempre la ley. ¿Por qué? Porque a su propio parecer esa ley no está hecha para ellos. Ellos dicen, eso a mí no me, amén, no me sirve, eso a mí no me agrada, no me gusta. A ese tipo de personas siempre se le escucha decir que las normas son hechas o fueron creadas para romperse. Cuando usted escucha a una criatura decir eso es porque en el corazón de esa persona hay una actitud de rebeldía. Amén. No hay una actitud de obediencia. Una persona rebelde es contenciosa. Si lo pudiéramos decir aquí es peleonera. ¿Ven? No hay una manera de hacer las cosas pacíficamente. Siempre buscan la manera de cómo contradecir, de cómo contender, de buscar siempre chocar en lugar de tener una amistad, de tener una unidad, un compañerismo. Por lo general, una persona contenciosa, cuando no lo puede hacer de manera física, lo hace criticando. Todo lo critica, hermano. Y para acabar de criticar, se vuelven chismosos. O sea que una persona que es chismosa, eso es una evidencia de que es una persona rebelde. Porque ¿qué es una persona chismosa? Una persona que habla de otro, mal de otro, cuando no está presente. El Señor le dice al pueblo de Israel, no andará chismeando entre tu pueblo. Dice que donde no hay chisme, la contienda, ¿qué pasa? Se termina, se acaba. Mire que una persona que es chismosa es porque en su corazón, en su ser, hay una actitud de rebeldía. Amén. Entonces, como no le agrada algo y no tiene el valor para decirlo delante de la persona, mire, hermanos, por eso es que la Biblia enseña que cuando usted tenga algo contra un hermano, llámelo usted, y dígale usted, porque eso es responsabilidad individual. Y a veces no tenemos el valor. Entonces empezamos a hablar de la persona porque nos falta valor. Y Dios le dice, no tenga temor, si usted está con la verdad, hágalo. Pero si usted lo hace de una manera no de frente, sino en oculto, es porque en cierta manera en usted hay rebeldía. Porque si usted fuera una persona obediente a la palabra, simplemente lo que haría era decir, hermano, me parece que su comportamiento no ha sido el indicado. Su actitud me ofendió,
usted hizo algo que me lastimó, que me ofendió. Entonces, una persona que es rebelde no le agrada que otro lo corrija. No le agrada, hermano. Mire, hermanos, es muy probable que en cualquier momento usted alguien lo confronte, es lo más natural. Usted en algún momento alguien le puede decir, hermano, eso no le quedó bien. Y usted cuando usted, hermano, a alguien le llama la atención, la manera como usted responde es un indicador si usted tiene en su corazón rebeldía o no. Si usted escucha y sabe que eso no es cierto, usted eso no lo va a afectar. Si eso no es cierto, no hay problema. Pero por amor a los que no, entonces simplemente usted lo que dice, hermano, le agradezco lo que usted dice, pero no estoy de acuerdo y ya. Entonces, una persona rebelde no le agrada la corrección. ¿Por qué? Porque siempre piensan que tienen la razón y que nunca se equivocan, que ellos son dueños de la verdad absoluta, que son los únicos que tienen el derecho de ser escuchados y nunca pueden ser desafiados. A mí me llama la atención Moisés cuando sus propios hermanos y sus, llamémoslo así, colaboradores lo confrontaban. Moisés no empezaba a decir, pues venga, se pinten la que yo las coloreo. Todo lo contrario, ¿qué hacía Moisés? Llevaba a Dios el asunto. Pues que decida el Señor. Si lo que ustedes dicen es cierto, pues que mañana el Señor públicamente dé evidencia de lo que usted dice. Él remitía a Dios todo ese asunto y le decía, Señor, juzga entre mí y ellos. Mire, hermanos, este problema de Coré, Datán y Abirán. A ellos les parecía que Moisés, la manera como manejaba las cosas Moisés, era de una manera inadecuada. Tal vez ellos consideraban que podían hacer mejor las cosas. Y decían, no, solamente por Moisés no habla Dios. Y empezaron a crear una atmósfera negativa. Y tenga mucho cuidado si usted siente en algún momento porque el diablo lo puede atacar. O sea, ninguno de los que estamos aquí, nadie estamos exentos que Satanás, que el Señor lo reprenda, quiera sembrar cizaña en medio de nosotros. En la iglesia, entre hermanos, en la obra, a veces entre pastores. Y es peligrosísimo cuando nosotros le damos cuerda al asunto. Coré, Datón y Abirán no eran cualquiera parecidos, eran líderes, eran ancianos del pueblo de Israel, habían sido escogidos para acompañar el proceso de la nación de Israel, apoyar a Moisés. Pero hubo un momento en que ellos no estuvieron de acuerdo con Moisés y en lugar de decirle, Moisés, mire, me parece que lo que usted está haciendo como que no nos sirve, como que no nos beneficia, Moisés, ¿por qué no oramos a Dios a ver qué Dios nos dice? Si ellos lo hubieran hecho de esa manera, no hubiera habido problema. El problema es que empezaron a hablar mal de Moisés y a poner en contra a la iglesia, al pueblo. Ese es el peligro del chisme, porque empiezan como ellos no están contentos, entonces buscan a otros que estén de acuerdo con ellos para que hagan mayor contrapeso hasta que llegue un punto en que pues, se pueda llevar a cabo el plan que ellos tienen. Mire cómo Dios honró a Moisés al día siguiente. Porque no solamente Dios dio testimonio de que Dios estaba con Moisés y que lo que Moisés estaba haciendo no era capricho de él, sino era por mandato de Jehová. Porque la Biblia dice que Moisés fue fiel en todo como siervo. O sea, lo que Dios le pidió a Moisés, Moisés lo hizo. Y la única vez que no lo hizo, Dios se la cobró. Dios le dijo, mire, Moisés, ábrele a la roca. Y él estaba tan bravo con los israelitas que le dio un garrotazo.
y Dios lo castigó, como para enseñarle al Señor que ni siquiera él se escapaba del juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando usted se sienta inconforme con algo dentro de la iglesia, porque es natural, somos seres humanos. Y es probable que usted hayamos pintado las paredes de blanco y dijo, no, es color tan feo que el pastor fueron a pintar eso, ¿por qué no las pintaron de naranjado? Tal vez a él le gusta el color naranja. Pero hermanos, siempre que una iglesia va a tomar una decisión, es muy difícil que el 100% esté de acuerdo. Llegará el tiempo que tendremos que mover el local de culto de acá. Y hay que orar para que Dios nos guíe. Pero muchas veces, aunque Dios le diga, es mi voluntad, usted puede que no le guste el lugar. Porque usted lo ve como está, pero no como Dios lo puede volver. Yo imagino la primera vez que compraron este terreno acá, y esto dicen que era una casita como fea, de tabla, y era un lote, y verlo como está hoy, tal vez los primeros que compraron dijeron, no, eso no sirve, es muy feo. Y imagínense, gracias a Dios no había gente, hermano. Sin embargo, hermanos, cuando Dios nos permita, si a Él le place, si no viene por su iglesia antes, hermano, la iglesia es probable que a usted no le parezca porque no, ese lote como que no me gusta, porque es que la casa, que porque es el terreno, porque hay, qué sé yo, el palito que está ahí afuera no me gusta. Yo quería que fuera un naranjo y tienen un limón. Es probable, pero recuérdense que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, tal vez en el momento no es de mi agrado, pero Dios va a hacer algo especial en ese lugar, porque se lo estamos pidiendo al Señor y que sea según la voluntad de Él. Pero hermano, si usted se siente inconforme, no empiece a usted a sentirse mal, a dejar que el diablo le llene su mente de cizaña y no se deje que el diablo lo use para cizañar a otros. Es mejor que usted sea de frente, pastor, no estoy de acuerdo con eso. Y sencillo, no pecó contra usted, contra Dios, nadie, ¿no? Está dando su opinión sincera y tiene una razón, escuchémoslo. No está mal. Si usted lo hace con respeto, no es problema. Te puede decir, discúlpeme, pastor, yo considero que lo que usted está haciendo no, como que no está bien. Y usted no está pecando contra Dios, no peca contra Dios, no se sienta mal por eso. Si usted lo hace con respeto y con temor de Dios, no se sienta mal. Dios no, y yo sé que no es fácil, porque hay otro problema. A veces los hermanos, a veces se les va la mano, o a veces la persona que está ejerciendo la autoridad no respeta la opinión del hermano y entonces lo manda a callar. Esa es la otra contraparte, ¿no? Porque a veces el problema está en la iglesia, en el pueblo, y a veces el problema está en la autoridad. Pero si usted no está actuando en contra de la palabra de Dios, no se sienta mal, hermano. Hace algunos años me preguntaba un hermano, ¿y esa gente, los policías, sí se salvarán? Los soldados que tienen que estar para allá dando plomo, ¿sí se salvarán? Si ellos hacen las cosas bien, honestamente, y son fieles a Dios, sí. Centurión romano creyó y no dejó de ser centurión. El Señor eso no le dijo, oiga, si me quiere seguir, tiene que dejar de ser centurión romano. No, simplemente sea justo, no soborne, no use mal la autoridad que Dios le dio. Y la Biblia dice, no en vano llevan la espada. O sea, Dios le entregó una autoridad. Y mientras ellos la ejerzan legítimamente, la ley no les va a afectar. Mire, hay una oleada de atentados contra la fuerza pública a nivel nacional.
Ya han ido a varios lugares y han ido a atentar. Ayer mostraron en alguna, no me acuerdo, se me escapa el nombre del lugar. Creo que fue en Cali, para allá, en uno de los CAI de la ciudad de Cali. Hermano, y mire cómo o sea, y eso intentaron hacer en la costa, sino que en la costa el policía se alcanzó a percatar y ya viendo que le estaban encañonando, pues él aflojó primero y abatió al que le iba a hacer. La Biblia dice, no en vano llevan la espada. Mientras ellos lo hagan dentro de las funciones legales establecidas y no abusen de su autoridad, dice la Biblia, no en vano llevan la espada. Dios le cobra a alguien de la fuerza pública cuando abusa de la autoridad. Ahí sí se la cobra a Dios. Pero mientras administre y mantenga los parámetros bíblicos y legales de una nación, la ley lo ampara. La ley lo ampara. Entonces, una persona que es rebelde desafía la autoridad porque se nivela, se iguala al que da la orden. Es más, son expertos para descubrir los errores de los líderes. Si algo no le gusta, así lo que haya dicho sea bien dicho, pero él como no le gustó que lo dijera él, entonces le busca algún defecto para resaltárselo y de alguna manera menospreciar lo que le ha indicado. Los rebeldes también son manipuladores. ¿Por qué? Porque les gusta tener el control de todo, que todo funcione y que todo marche como ellos dicen. Siempre se las ingenian porque ellos les agrada que los elogien. Les agrada que digan, ese hermanito sí, y lo aplaudan. Son muy orgullosos. Entonces, la rebeldía tiene unas consecuencias, hermano. Miremos el ejemplo de un personaje bíblico y su ejemplo. Vamos al libro de los jueces, capítulo 16, verso 20. Jueces, capítulo 16, verso 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como en las otras y me escaparé. Pero él no sabía, oiga, Sansón no sabía que Jehová se había ya apartado de él. Mire que Sansón fue un personaje bíblico con las características de una persona rebelde. Y no solamente vemos características, sino las consecuencias, porque es que ser rebelde tiene sus consecuencias. ¿Por qué Sansón se metió en problemas? Porque no quiso escuchar la voz de sus padres y de los ancianos de Israel, y mucho menos la voz de Dios. Cuando una persona tiene una actitud rebelde hacia Dios, ¿sabía usted que esa voz del Espíritu Santo se empieza a apagar en la persona? Y Dios le permite que usted tome sus propias decisiones y que también reciba la consecuencia de sus acciones. Mire, este hombre perdió su fuerza. ¿Quién es el que le da fuerza a un hombre de Dios, una mujer de Dios? La presencia del Señor. Mire, hermanos, si usted ha empezado a decaer espiritualmente, si usted se siente desmotivado, falto, como que no siente, no experimenta la presencia de Dios, examínese si usted ha tenido una actitud de rebeldía hacia Dios. Y la mejor solución es humíllese ante el Señor, porque Dios se aleja del rebelde. Y aquello que pensaba que él iba a tener la victoria
fue su caída, porque el que lo sostiene a uno es Dios. No solamente este hombre perdió su fuerza, sino que perdió su libertad. Una persona rebelde termina cautivo de su propio pecado, de sus propios pensamientos, de sus malos hábitos. Perdió la visión, le sacaron los ojos, dice el texto bíblico. Y si lo enfocamos a la parte espiritual, una persona rebelde pierde la visión, pierde el propósito que Dios ha establecido para él, pierde sus metas, porque es que el rebelde no sabe qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque una persona rebelde es sabia en su propia opinión. ¿Ven? ¿Qué más perdió Sansón? Perdió su moral, perdió su dignidad. Todo rebelde siempre se deja arrastrar y controlar por los demonios. Oiga esto, hermano. Una persona rebelde se deja arrastrar y controlar por los demonios. La rebeldía es la puerta principal de la manipulación demoníaca. Una persona que ha poseído un demonio es porque ha habido una actitud de rebeldía en la persona. Rebeldía a Dios, a la familia, a las autoridades. Como dicen por ahí, un rebelde sin causa. Amén. Una persona rebelde pierde su moral, pierde su dignidad delante de Dios, hermano, delante de los hombres. Y la única manera para que un rebelde pueda salir de esa condición es una actitud de arrepentimiento, hermano. Amén. Lo más terrible es que los rebeldes siempre terminan en una rebelión abierta. A lo último ya se descaran, hermano. Amén. Mire, hermanos, si usted encuentra en la Biblia quienes han sido rebeldes, estudie la actitud de ellos. Y tiene que ver mucho con el tipo de demonios que los han manipulado. Ese espíritu de Coré, Datán y Abirán, que no aceptan subordinarse a la autoridad, que les cuesta someterse a una autoridad delegada. El espíritu de Absalón, que se creyó mejor gobernante que su padre. El espíritu mismo de Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano. Espíritu de desobediencia, falta de sumisión, obstinación, que es lo mismo de terquedad, orgullo, altivez, arrogancia, menosprecio, ser testarudo. Hay gente que es especialista para encontrar errores en los demás. Llega alguien estrenando una ropa y dice, pero no me gustó porque el botoncito se lo pegaron 1 milímetro más abajo. Ya no me gustó. A todos tienen que encontrarle un pero. Ese espíritu de encontrar faltas, de falsa humildad también. Por lo general, una persona orgullosa, una persona rebelde tiene un espíritu de religiosidad. Aparenta, tendrán apariencia de piedad, dice la Biblia, pero negarán la eficacia de ella. Ellos aparentan ser espirituales. Son sabios en su propia opinión. Y la Biblia menciona a dos criaturas con ese tipo de manifestaciones de rebeldía, que es espíritu de Leviatán. Y hay otro pasaje que dice los toros de Bazán. Esos demonios que actúan de esa manera no dejan que una persona crezca espiritualmente. Es más fácil que una persona que es carnal se levante y se restaure. Yo he visto que se levantan más fácil los carnales que los orgullosos, hermano, espiritualmente hablando. Después de que se arrepienten, ¿no? Pero orgulloso
le cuesta, hermano. Tiene que humillarse, despojarse de ese demonio, que es uno de los demonios más fuertes. Mire cómo será que Satanás le pudo más la rebeldía, sabiendo quién era Dios, y le pudo más esa actitud rebelde. Y se enfrentó al mismísimo Dios. ¿Cómo salgo yo de esa actitud de rebeldía, hermano? Yo no sé si usted se ha hecho un diagnóstico y algún bichito de esto lo ha picado. Amén. ¿Qué bichito lo ha picado, hermano, a usted? ¿Usted le gusta quebrantar la ley? El pastor le dice, hermano, vamos a hacer estas tales horas y usted aparece a la hora que a usted le parece. Ay, eso me tienen que esperar porque es que si yo no estoy, no pueden hacer nada. ¿Sabe usted que cuando usted no es puntual, está faltándole al respeto a las personas que llegaron a tiempo? Quebrantar la ley, no solo la de Dios. Hay normas que la humanidad ha establecido y lo hace por su bien, por su bienestar. Los semáforos están ahí no por decoración, sino para respetar el tráfico vehicular en una vía pública. Hay normas que se establecen, hermano. Y a veces nosotros nos damos cuenta y todos los días mantenemos una actitud rebelde y después decimos, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Ay, en esa iglesia ya no se siente nada, allá no pasa nada, eso es lo mismo. Y resulta que usted está poseído de un espíritu de rebeldía que ha contristado al Espíritu Santo y no importa quién ore por usted puede orar el mismísimo Señor Jesucristo, pero usted no se deshace de ese espíritu rebelde, usted no va a ser libre, hermano. Usted tiene que aceptar eso, hermano. Es de los que quebranta la ley, a toda hora usted contiende, le gusta buscar la casa de las peleas. No escucha cuando alguien lo corrige, desafía la autoridad, le gusta manipular a otros. ¿Cómo deshacerme de ese espíritu de rebeldía? El primer paso, reconoce que usted es un rebelde. Señor, la verdad me dejo llevar por mis emociones. Me dejo llevar, es que a veces me la sacan, Señor, y yo sé que no debo actuar así, pero Señor, ayúdeme. Y después de que usted reconoce ante Dios esa actitud, hay que hacer lo que debe hacer, pedir perdón por esa rebeldía. Y debe renunciar a esos demonios que lo tienen atado, hermano. Porque lo tienen atado. Amén. Y solo de esta manera su actitud va a cambiar. Pero todo empieza con una sencilla oración. Que yo le animo que, hermano, humildemente hagamos en esta mañana ante Dios. Porque yo creo que el que esté en esta mañana libre de pecado, libre, tire la primera piedra. Todos, la Biblia dice, todos hemos sido rebeldes. Todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Dice la palabra de todos en alguna manera hemos actuado con rebeldía y por eso hoy, hermano, estamos desalentados, estamos sin fuerza, estamos que no queremos seguir adelante, que no queremos escuchar a nadie. Oremos al Señor, hermano, en esta mañana. Yo quiero invitarle, hermano, por un momento que usted, si desea, hermano, acompañarme. Yo creo que si queremos que las cosas empiecen a cambiar en la bocana, hermano, necesitamos que Dios en su misericordia nos perdone esa actitud. Todos le hemos fallado al Señor, todos hermanos. Unos de una forma, otros de otra. Aquí estamos en esta hora, Señor Jesús. Estamos delante de ti, Espíritu Santo. Esta palabra ha sido clara. Hemos sido rebeldes, Señor. Hemos desconocido la autoridad muchas veces. Hemos, Señor, actuado de una manera
eh, arrogante, contenciosa. ¿Cuántas veces no respetamos las normas, las leyes establecidas por ti y por las personas que tú has delegado en esta tierra, Señor? ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes a esa voz correctiva, a esa palabra que traes a nuestro corazón para que enmendemos ese error, Señor amado? Hoy necesitamos reconocer que somos rebeldes, Señor, que hemos hecho lo malo delante de ti, que hemos endurecido el corazón delante de ti, Señor, que nos